seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Anunciamos que vamos a seguir conversando con la doctora Gladys Piñeiro, la querida Jacqueline, con un tema que es de sumo interés. Ya he hecho 2 o 3 jornadas con ella sobre el tema de la violencia que hay contra niños, niñas, adolescentes, y dentro de esa violencia el tema de la violación. Hemos avanzado mucho en esa conversación, pero siempre quedaron algunos puntitos que quedamos de recapitular en ello para agotarlo, para reflexionar sobre esto, porque no hay, así en perspectiva, la suficiente política estatal para afrontar estos dilemas, estos desafíos, estos problemas. Recuerdo que la última parte que conversamos con la doctora Piñeiro sobre esto fue la prescripción de los crímenes, de los delitos o del delincuente, ¿no?, que son cometidos contra los niños, las niñas, los adolescentes, y cómo prescriben a los 10 años. Es decir, que si un niño o una niña es violentada o violada, teniendo 5, 7, 8 años, ella por sí misma o él por sí mismo, cuando sea mayor de edad, no puede actuar porque a lo mejor prescribió en esa prescripción larga de 10 años. Entonces nosotros anotábamos, pero este tipo de delitos, de crímenes, no debe prescribir. No debe prescribir. Hay que concebirlo como un crimen de lesa humanidad o como un crimen con otra connotación o con otra especificidad, de modo y manera que el afectado, el violentado, cuando sea mayor de edad, pueda por sí mismo, teniendo ya una madurez profesional, intelectual o como ciudadano o ciudadana, poder accionar en justicia. Porque si es violentado a los 12, 14 o 15 años, 8, 10 años, y a los 25, 30 años, cuando se siente con una madurez para afrontar eso públicamente, que lo pueda hacer. Entonces, ahí quedamos. Hicimos una primera reflexión, pero quisiéramos como plantearnos esto para contextualizar el tema que veníamos conversando con la doctora Piñeiro en esa perspectiva, y que los amigos televidentes que vieron aquella parte puedan como reubicarse en la conversación que veníamos sosteniendo con la doctora Piñeiro al respecto. Saludos. Muy buenos días, Alfonso. Buenos días y buenos días a los amigos y amigas que nos escuchan y también que nos ven. Realmente sí, como retoma el tema, la prescripción, una de las cosas que he apuntado es que es un buen aporte y que quienes trabajamos en el área de la niñez tenemos que tomar en cuenta para ver cómo se modifica o cómo se introduce dentro de lo que son las políticas públicas esto. Eso por un lado. Por otro lado, cuando una persona es mayor, tener la posibilidad de incoar alguna demanda por un daño que se le haya causado cuando es niño, pienso que es innovador, pero también es bueno ver las características de las dos personas que entran en conflicto, que es el menor y también la persona adulta que está causando un daño. Y una de las cosas que decía la semana pasada es cómo la persona que hace ese daño es una persona con una alta reputación moral, no es una persona extraterrestre que a veces nos lo quieren pintar como si estuviese fuera de la realidad, que es un ser y apuntaba de que a veces en los años 80 se hablaba hasta del hombre del sombrero. No es una persona así, es una persona que está ahí al lado y que es muy normal. Y es uno de los mitos que hay que desmontar en las violaciones a niños, niñas y adolescentes, y que la gran mayoría ocurren al interior de la familia. Entonces, esto es algo que no le da a un niño la posibilidad de decir, de hablar, y que la gran mayoría de personas adultas no le creen. Son otras de las características que van a tener las violaciones a niños, niñas, adolescentes, es que muchos adultos no le creen lo que están diciendo. ¿Y por qué no le creen? Porque esa persona que está cometiendo el hecho de violencia o de violación es una persona con alta reputación. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta para apoyar a un niño, niño, adolescente, y también ver que la persona que está cometiendo el hecho es una persona que hasta un adulto va a tener dificultad en iniciar proceso, porque al ser una persona o con un cargo relevante o con una
reputación alta socialmente, bueno, pues no será tan fácil. Si eso no es quizás fácil para un niño, tampoco para un adulto, tampoco para un niño. Entonces, eso es algo que tenemos que tomarlo muy en cuenta. Lo otro que también habíamos planteado en la conversación anterior es la introducción de nuevos profesionales en cómo observar y cómo administrar justicia. Y ahí entra el psicólogo, entra el trabajador social y entra el educador. Le comentaba que antes de la ley 1494 y que luego fue modificada por la 136, solo veíamos el hecho material, el hecho físico de la violencia. Y estos profesionales no se observaban porque dentro de la parte judicial no se observaba las emociones, la parte psicológica dañada, solamente la parte material. En términos de la violencia o de la agresión o violación a un niño o niña adolescente, que va a ocurrir de manera paulatina, al paso, sin una violencia física fuerte al momento de cometerlo, porque se ocurre con engaño, no se van a dar esos hechos físicos tan fuertes y tan agresivos, sino que vamos a encontrar que el niño o la niña va a estar siendo manipulado por un periodo de tiempo y al final, muy al final, es que ocurre la violación. Entonces, todas estas características tenemos que observarlas, porque nuestro pueblo dominicano no ve esto, aunque le está ocurriendo al interior de la familia, no lo ve, y si lo ve, lo calla. Entonces, son cosas que tenemos que hablarlas, tenemos que discutirlas, y hay que crear algún nivel de políticas públicas en donde estos hechos puedan empezarse a controlar y a erradicar de la cultura dominicana. Ahí el tema de los profesionales de la conducta, me llama la atención el papel del juez o de la jueza en esta materia de niños, niñas, adolescentes, o jueces de familia, o los jueces que están especializados para conocer estos casos de niños y niñas y aplicar el código como tal o la ley como tal. No se contempla que estos jueces deban, además por supuesto, primero para ser juez tienen que ser abogados, pero que la ley lo pueda llevar a estudios formales de psicología. Por ejemplo, alguien que va a entrar a la judicatura en esa materia tan especializada, que deba cursar una maestría, por ejemplo, en psicología. Es decir, que la administración de la justicia tienda a profesionalizarse, en el sentido de que el que entró a ser juez en esta área deba prepararse en esto tan fundamental como es el dominio de la psicología, para cuando tenga un caso de esto, poder conocer el perfil del violador, porque es más fácil para un psicólogo, a partir de los gestos, de las miradas, de las explicaciones, de los razonamientos o de la defensa que pueda tener o cómo responde a las preguntas, al interrogatorio, es más fácil para un psicólogo darse cuenta, porque maneja la conducta. Entonces, en esto de la profesionalización de la justicia o de la competencia de los jueces, llevarlo a que tengan que hacer estudios formales de esta disciplina de la psicología para mejor desempeñar su función como juez a cargo del tema de los niños y las niñas. La Escuela Nacional de la Judicatura, para ser juez de niño, niña, adolescente, te especializa. O sea, y si no estás especializado, va entonces a entrar en un proceso de estudio. Ahora, dentro de la especialización de derecho, que antes sencillamente no hacíamos abogado general y el ejercicio era que lo producía, ahora, por ejemplo, yo tengo especialidad en derecho de familia. En derecho de familia te dan mucha psicología y te dan todo esto. Parte de los conocimientos que tengo son a partir de la realidad, de la práctica, pero también de lo que he estudiado como abogada para especializarme en derecho de familia. Entonces, todo abogado que intenta ser juez de niño, niña y adolescente tiene el compromiso de especializarse en derecho de familia.
Derechos de familia te van a dar tanto los derechos de la niñez, los derechos familiares, pero también te van a dar varias psicologías y te van a dar toda esta patología que se van a producir dentro del ámbito de la familia, te van a estudiar las familias de las diferentes vertientes. Entonces, creo que esa parte, por lo menos en nuestro país, hemos ido avanzando bastante. Que los jueces, si no lo son, tienen que especializarse, y la Escuela Nacional de la Judicatura tiene una formación continua con respecto a los jueces, pero no solamente con respecto a los jueces, con respecto a la secretaria, con respecto a todo el personal administrativo. Tienen que ser unas personas con las sensibilidades y las capacidades. ¿Por qué? Porque esta materia es una materia muy delicada. Los derechos de niños, niñas y adolescentes son muy delicados. Entonces, tú tienes que tener un personal que cuando reciba ese niño, niña, adolescente, tenga las capacidades de no revictimizarlo, de no agredirlo, y que ese niño o niña se pueda sentir con la confianza de ir soltándose y hablar de sus necesidades o hablar de su problemática. De hecho, en el país se han estado instalando lo que son salas especiales en donde para escuchar pues a un niño o niña. Y digo escuchar porque el Código de Niño, Niña, Adolescente establece que los niños tienen que participar en sus procesos, tienen que ser escuchados. Entonces, cuando tú tienes un niño o niña que antes lo llevaban directamente al tribunal, a las audiencias públicas y contradictorias, donde se le violentaba. ¿Por qué? Porque un niño o una niña era público todo lo que estaba pasando. Ahora no, sino que el código dice que esa parte tenemos que proteger la identidad de ese niño o niña, porque en ese momento le ha pasado algo, pero su adultez no tiene que estar tachada, sino que parte de proteger su identidad es el sano desarrollo y la integración sana de ese niño o niña mañana a la sociedad. Por lo tanto, hay unas salas especiales para ser escuchados o centros especiales para ser escuchados los niños y niñas y adolescentes. Y esas salas es una psicóloga la que interviene. Los jueces y las partes están en otro espacio donde las salas son como nosotros que estamos acá, y hay otra sala en donde están las partes y el juez que pueden escuchar al niño o la niña sin que ellos sean agredidos con el proceso. Ese proceso tan difícil, que es contradictorio, que es público, no tiene que pasarlo hoy en día un niño o una niña, sino que se hace de manera con un experto, y dentro de esos expertos está un psicólogo o psicóloga, que es a él o a ella que le van diciendo, le van haciendo las preguntas, y él o ella se las va traduciendo a ese lenguaje, con ese lenguaje que el niño o la niña puede entender, y va a ir hablando. Y no solamente es el lenguaje, también lo es los elementos que tiene en esa cámara o en esa sala, que está un muñeco, que entonces muchas de las cosas, vamos a suponer que es una violación, ese niño o esa niña puede decir qué cosas le han pasado partiendo de el juego que comienza a hacer con una muñeca o con un muñeco. Entonces, toda esa parte es una parte muy bien instrumentada y trabajada, y que yo pienso que en eso hemos hecho un avance importante, porque no estamos revictimizándolo, pero tampoco lo estamos agrediendo con ese proceso judicial, que es un proceso fuerte, que es un proceso difícil hasta para nosotros los adultos. Cuando un adulto o una adulta que no está acostumbrada a ese proceso que se da en la justicia, y que hay un juez que aparece con una toga, con un birrete, pero que está el fiscal, que están las partes, toda esa parte ceremonial que tiene la justicia
impacta para una persona adulta que nunca ha estado en un tribunal. Si eso es para nosotros y nosotras, imagine usted siendo una niña o un niño que ya viene siendo abusado. Entonces creo que esa es uno de los grandes aportes o fortaleza que tiene el sistema de niños, niñas, adolescentes al momento de intervenir estos tipos de casos. Un violador profesional tiene un perfil que se puede identificar y que el Ministerio Público o el juez, sobre todo el juez, lo puede identificar, pero también hay casos atípicos. Sí. Ahí cómo actuar. Sí, hay casos... Primero, ¿y cómo identificar el perfil del violador? Hay casos atípicos y creo que es uno de los elementos que a nivel de nuestro país tenemos que desmontar y ver que un violador o una persona que agreda a un niño o niña adolescente, el psicólogo o la psicóloga es determinante para llegar hasta ahí, porque muchos de los violadores no van a responder a lo que nosotros tenemos como perfil aparente de un violador. Entonces el papel del psicólogo, el papel, y si el juez entiende que tiene que mandar al psicólogo, pero también a psiquiatra, hacerlo para poder detectar. ¿Por qué? Porque nosotros los abogados nos especializamos, pero no somos expertos en la conducta. Y entonces el expertise que produce ese psicólogo, quizá el psiquiatra, si el juez así lo entiende pertinente, es lo que le va a servir a ello para poder determinar y tomar una decisión y hacer su sentencia. Entonces son los auxiliares de la justicia que a partir de los años 90 entra al sistema, cuando se crea el sistema de niños, niñas y adolescentes, entran para poder mejorar todo lo que va a producir un juez. El juez va a fallar, pero no va a fallar sobre su íntima convicción, que era lo que nosotros siempre hablábamos de la íntima convicción del juez. Mientras menos tengo que apelar a esa parte y más tengo los elementos de expertos, de especialistas en la materia que me van a aportar y me van a arrojar luz, mucho mejor. Entonces, ese es otro de los elementos de fortaleza que tiene el sistema de niños, niñas, adolescentes, porque tiene especialistas, como es el psicólogo, y no tiene directamente el psiquiatra, pero puede auxiliarse. El otro especialista que entra es el trabajador social, porque no solamente es la parte psicológica, también es la parte social, donde se desarrolla ese niño, niña o adolescente, que hay que tomar también en cuenta. Entonces, esos son de las herramientas que va a tener un juez o una jueza al momento de analizar un caso y al momento de emitir su sentencia, de evacuar su sentencia. Gracias, doctora Piñeiro. Reportamos la sintonía o la audiencia desde Holanda, de Nelson Villalona. Dice que desde Holanda nos está siguiendo aquí en Voz para el Cambio. Vamos a una brevísima pausa y retornamos con el tema, porque hay mucho más con la doctora Gladys Piñeiro y en Voz para el Cambio. Vamos a la pausa.